Halel, que viene de los Salmos. En la casa de Judá siempre tiene canciones basadas en las Escrituras. Y eso es muy hermoso. Vamos a empezar poniendo en las manos del Todopoderoso este programa. Quería mandar un saludo a nuestros ajín y ajayot de la Quejilá, al staff, y también a nuestro hermano también Julio y su esposa Marielos, que nos escuchan en Maryland también, y mandarle un saludo a nuestra hermana Isabel Maldonado, Isabel González, y queremos también mandar un saludo a nuestro ajín José, también a mi familia, a mis hijos, a mi esposo. Que el Eterno esté dándole muchas bendiciones. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Y oración para leer la Torá. Y yo la voy a tratar de cantar porque siempre la digo en palabras, pero hoy la voy a tratar de cantar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher titechanu venizbotam, a Yeshua toda rabá. Bendito eres tú, sea nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus misbot, tus mandamientos, y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torá. Te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torá sea dulce en nuestra boca y en toda la boca de la casa de Israel. Aleluya. Y como habíamos quedado siempre en el estudio de Lucas, habíamos hecho una pequeña interrupción porque estuvimos estudiando las fiestas, porque cada vez que vienen las fiestas es importante estudiarlas, ya que nosotros, la casa de Judá, por mucho tiempo la había dejado de practicar, y le damos toda raba al Eterno porque ahora se nos ha mostrado y nos ha dado el privilegio de volver a retomar esta fiesta. Y vamos a empezar en Lucas. Nos quedamos en el capítulo 19 de Lucas. Para que usted vaya poniéndose al día, vamos a retomar el estudio. Y nos quedamos en el verso 1 de Lucas. Y ya habíamos tocado un poco de este tema, pero lo voy a volver a leer un poco para que entendamos a qué se estaba refiriendo Yahshua cuando estaba hablando con Zaqueo. Y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Y dice así: habiendo entrado Yahshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: He aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Yahshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo estamos leyendo según cómo lo han traducido. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Como vemos acá, y voy a dar un breve resumen porque esto ya lo explicamos pero para agarrar el hilo sobre dónde quedamos el tema, pues vemos acá que relata Lucas que este Zaqueo era un publicano, al igual como el joven rico que estudiamos en el capítulo 18. Zaqueo también era rico y también era de baja estatura. La diferencia del joven rico con Zaqueo es que Zaqueo hizo arrepentimiento, hizo techubá, hizo un regreso al Padre, un regreso a su palabra. En el verso 9 de este mismo capítulo, nos dice en el contexto hebreo que no dice la palabra salvación. La palabra que aparece en el contexto hebreo es techubá. ¿Y qué significa techubá? Significa retornar o retorno. Y usted me dirá, ¿y retorno a qué? Bueno, está escrito que todo aquel que se arrepiente está haciendo techubá a la palabra que ya se había dado por medio de Moshe al pueblo. Porque si no entendemos a qué se estaba refiriendo el Mashiach y no entendemos sus enseñanzas hebraicas, vamos a dar otra interpretación y no la verdadera enseñanza. Y para eso vamos a ir a Levítico, para comprobarle que Zaqueo estaba haciendo un arrepentimiento, una techubá. Y vamos a ir a Levítico 6, en el verso 2. Y dice así: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguno de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces hubiese pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Entonces, como vemos bien claro, que Zaqueo estaba confesando que él iba a regresar todo lo que él había defraudado. Y cuando no conocemos la Torá, pues no entendemos lo que él está haciendo. Él está haciendo un retorno. Está reconociendo que él violó un mandamiento del Eterno y por lo tanto, por eso el pueblo no lo quería, lo veía como un pecador más. Y vamos a ir a Números para entender un poco más el concepto. Número 5. En el capítulo 5 nos dice así: estas son las instrucciones para la restitución. Además, habló Yahweh a Moshe diciendo: di a los Bené Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Yahweh o delinquen, aquella persona confesará el pecado, lo que estaba haciendo Zaqueo, que cometió, y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre aquello
la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si aquel hombre no tuviere pariente al cual sean cesardido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándosele al Cohen, además del carnero de la expiación, con el cual haría expiación por él. Entonces, ya entendiendo lo que está haciendo aquí Zaqueo, públicamente confesó su pecado que cometió y dijo él con sus propias palabras que iba a recompensar enteramente lo que él había robado o el daño que él había causado. Y se comprometió a pagar la cuarta parte del agravio. Y esto no es una casualidad, porque si usted vemos el contexto del tema, cuando habla sobre confesar el pecado y luego dice que el hombre, si no tiene pariente a quien darle el daño, se le dará la indemnización al agravio a Yahweh, entregándole al Cohen, además del carnero de expiación. Y en ese momento, Yahshua reconoció que este hombre en verdad estaba haciendo un arrepentimiento. Amén. Y vamos a seguir en el capítulo 19 de Lucas. Para que yo me tomo el tiempo para buscar en la Torá los textos que nos llevan de la Brit Hadashah a la Torá, para que veamos que el libro de la Torá está conectada completamente por el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah fue escrita por hebreos también. Y estos hebreos que escribieron el Brit Hadashah conocían la Torá, no eran personas ignorantes. Y si no conocieran la Torá perfectamente, pues estuvieron con Yahshua. Y en ese tiempo ellos tuvieron que haber aprendido, porque tuvo el mejor maestro, que es Yahshua HaMashiach, el maestro de maestros. Porque muchos han querido negar esta verdad y por mucho tiempo se han habido confusiones que han querido negar el Brit Hadashah, pero el Eterno no ha permitido tal cosa, porque el Eterno dice que Él va a mandar su palabra y va a hacer que haga lo que Él ha decidido que haga. Y vamos a ir al 19 del capítulo 10. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice buscar y a salvar es porque ya nos había encontrado. Porque Yahshua, esa fue la misión que Él traía desde el principio. Él ya estaba predestinado para venir a salvar lo que ya se había perdido. Y dice el 11, oyendo estas cosas, prosiguió Yahshua y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamó a sus 10 siervos suyos. Le dio 10 minas, que corresponden como a 10 dracmas, a 100 dracmas, perdón. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros.
aconteció que él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Adón, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Adón, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Luego vino otro diciendo: Adón, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Es terrible si vemos del contexto hebreo de lo que está hablando aquí nuestro amado Yahshua. El hombre noble, en este caso, es el Hijo del Hombre, es Yahshua, que se fue a un lugar lejano, a los Chamaín, donde se le entregó el reino, porque ese reino él lo pagó por un precio, el precio de la muerte en el madero. Y las 10 siervos es una simbología de las 10 tribus del norte, la casa de Israel que está en las naciones. Y como si nosotros estudiamos el Brit Hadashah, nos damos cuenta que Mashiach vino a salvar lo que se había perdido. Y Mashiach siempre usó las 10 tribus como ejemplo. Si nosotros analizamos bien sus enseñanzas. También Mashiach dice el verso de las Escrituras del 13, que dice que Mashiach le dejó unas minas. Aquí la mina, según los historiadores, representa una medida monetaria por un valor de 100 dracmas o denarios, porque en el tiempo de Mashiach eran denarios lo que había. Y vamos a ir, ¿qué significa mina en hebreo? En hebreo significa mané. Y esto da con el número 4483 de Strong. Y mané, ¿qué significa mané? Significa marcar, contar, dar cuentas, destinar a un propósito. También significa preparar. También significa señalar. Entonces, ya conociendo qué significa las minas, pues nos damos cuenta que él mete en la mina tanto dones como que somos escogidos por el Eterno y que por lo tanto va a pedir que produzcan estas minas. Y luego le dice a los 10 siervos: negociad entre tanto que yo vengo. Y ahí nosotros debemos de hacer una pausa y preguntarnos que qué es lo que ha puesto en nuestras manos el Todopoderoso. Tanto dones espirituales como materiales. Y en el caso también de los casados y de las casadas, ¿qué ha puesto en sus manos el Todopoderoso? Porque de todo, sin excepción de nadie, todo daremos cuenta. Daremos cuenta de nuestros hijos. Daremos cuenta de nuestros esposos. Que qué hicimos
con lo que Él puso en nuestras manos. De igual manera, a una persona que le ha dado un don, también Él va a querer precio por ese don que puso en ti. Y también se refiere al sacrificio de Mashiach que ha puesto en nuestras manos, a las 10 tribus, ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué haremos con eso que Él nos ha dado? Porque Él dice que de todo pedirá cuentas. Y nos vamos al capítulo 19, en el 14, dice que sus conciudadanos no lo querían, le aborrecían, porque así estamos en estos días. Porque como Él conoce el futuro, Él nos estaba hablando a través de esta parábola y dice que sus conciudadanos no lo querían, como hoy en día. Y ahí van incluidos los religiosos. Los religiosos son los menos que quieren que venga. ¿Saben por qué? Porque se les va a acabar el negocio. Se les va a acabar los privilegios que tienen. Las impunidades que han hecho. Las fechorías que han hecho. Y toda clase de hurto y deshonra. Todo eso pedirá cuenta. Porque siguen mintiendo, porque siguen en su vanagloria de vivir, porque en realidad ellos no quieren que Él venga y que reine, porque así les conviene estar de esta manera, engañando y siendo engañados. Pero el relato de la enseñanza nos dice que estos conciudadanos, por supuesto que no son todos, no quieren que Mashiach reine. Por lo tanto, ellos harán la guerra. Harán la guerra con los kadoshines, con los apartados, con los llamados. Y por supuesto, harán la guerra contra Mashiach. Y luego sigue diciendo el texto, y mandará embajada. Ellos mandarán embajada, avisos. Y dirán, no queremos que reine sobre nosotros. Porque ese es su deseo de adentro de su lev, de su corazón. Porque en realidad no creen. Porque ellos se han subido en el lugar que no les ha correspondido. Y se creen dueños. Se adueñaron de lo que el Eterno les ha prestado. Porque nosotros somos peregrinos en este país y en este mundo. Todo se nos ha sido prestado. Y todo será demandado. Pero como a veces como seres humanos se nos olvida de dónde el Eterno nos ha sacado. Entonces, como ese olvido viene, no nos acordamos que fue Él que nos repartió dones, minas, a cada uno de nosotros. Y nos dejó como administradores, no como dueños. Y esto lo vemos a diario, como estábamos comentando. Lo vemos en las comunidades. Y no es que quiera hablar mal, pero lamentablemente lo vemos. Porque cuando un verdadero siervo está haciendo las cosas correctas, no tiene por qué sentirse mal tampoco, sino que dice que tomar el consejo y rectificar lo que estamos haciendo mal. Y entonces Mashiach vendrá a demandar. Porque cuando Él vino,
Él vino humilde, pero cuando venga, ya no va a venir como siervo sufriente, sino que Él vendrá ahora como rey, como gobernador. Y el capítulo 15 del mismo capítulo 19, en el verso 15, dice que Él fue a traer su reino para esta tierra. Y quieran o no, Él ya lo tomó. Ya tomó su reino y se sentó. Y Él dirá, llamen a aquellos siervos que había dado a ellos el dinero, aquellos 10 hombres. Y pasa el primero y el siervo bueno dice, Adón, la mina que me diste ha producido 10 minas. Wow, este siervo sí puso a trabajar y trabajó su mina. No se sentó a hacer nada. No anduvo vagueando en su propia mente. Y dice, yo ya tengo una mina y voy a trabajar más. No dijo lo contrario, porque hay muchas personas que hacen lo contrario. Y dice, yo ya tengo mi mina y no me preocupo, ¿verdad? ¿Verdad que este siervo bueno que le dice el Eterno dijo lo contrario? Dijo, si mi Adón viene, yo le tengo que tener frutos de esta mina. Y el Adón le dice, tú has ganado 10 minas más. Y luego pasa el otro siervo. Por cuanto este siervo se le ha dado unos 5 minas más. Y dice, a este que ha producido otras 5, el Adón le contesta lo mismo al que hizo bien en trabajar lo que el Todopoderoso le ha encomendado hacer y lo puso sobre 5 ciudades más. Y en hebreo aparece como, no son ciudades, sino que puertas. Aparece como Adín, 5 puertas, 5 puertas. No son ciudades, sino que puertas. Entonces esto nos viene a dar una idea de que el Eterno le va a designar estar en unas puertas a estos siervos. Y luego sigue con el otro siervo, el último siervo, y le dice, aquí tu mina, y aquí tu mané, porque así se dice en hebreo, aquí tu sacrificio, no lo valoré, aquí tu palabra, aquí todos los dones que recibí, y no hice nada, porque el reino a que me llamaste o me diste, tuve miedo y lo guardé, lo escondí, a causa de que tú eres un hombre duro, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Y pues nos deja ver que ahora no, este hombre duro que se pone aquí, la escritura que dice que es un hombre duro, pues vemos bien claramente que él ya no viene como cordero, que hicieron con él lo que quisieron. Hoy viene como rey. Y les pregunto, hasta este momento, después que recibimos a Mashiach y todo lo que Él nos ha dado, ¿cómo lo responderemos en ese día cuando Él nos pida cuentas? ¿Cómo nos presentaremos ante Él?
¿Qué vamos a dar de intereses? Lo que puso en nuestras manos. Más aquellos que decimos ser siervos. Eso será duro si no hemos sido auténticos. Y como al siervo malo lo dirá, quítenle lo que se les ha dado y déselo al que hizo más. Y por eso ahí debemos de entender que sea que tengamos dones o no tengamos, porque sí tenemos, pero hay personas que no los han descubierto por una u otra razón y no se han dado cuenta. Pero el Eterno a cada uno de nosotros nos ha dado algo. Nos pedirá cuentas. Disculpen por la interrupción, no sé qué pasó en el teléfono, que se interrumpió. Y como llevábamos el tema acá de las minas, a cada uno nos pedirá cuentas. Entonces debemos de valorar lo que Él nos ha dado y esforzarnos y obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Porque si no hacemos lo que Él nos ha mandado hacer y no valoramos lo que Él nos ha dado, con eso estamos diciendo que no valoramos lo que Él hizo en el madero. No valoramos la salvación que el Adón nos dio. Y por lo tanto nos quedará como el siervo malo. Y vamos a fijarnos lo que le dice en el 19:27. Y mira todo lo que el Adón hará con aquellos siervos infieles y todos aquellos enemigos que no querían que él reinara. Sobre ellos dirá, traerlos aquí y mátenlos delante de mí. Porque estamos acostumbrados que nos pongan a Mashiach como un siervo sufriente. Pero ¿qué de estas parábolas que encontramos aquí? Estas palabras nos dicen que nuestro Adón viene a arreglar cuentas. Y arreglar cuentas con muchos. Y para eso vamos a ir a Revelaciones 20, en el capítulo 12. Y dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, en este momento, habrán los escogidos ahí, porque ahí está el libro de la vida abierto. El Sefer Hayim. El libro del Olam. Y sigue diciendo el texto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados? Según nuestras obras. Entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado en nuestras obras que hacemos. Porque todo va a ser pesado por el Eterno. Todo lo va a poner en tela de juicio, como dicen. Amén. Y esto queremos que recapacitemos un poco, porque todos tenemos que rectificar. Amén. No es que vengo con la espada desenvainada, hermano. No. Si estamos fallando en algunas cosas, tenemos que arreglarlas.
es de humanos y de humildes reconocer. Y vamos a seguir en el 19:28, que nos dice: y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bet-Pahai, en la casa de los higos, y de Bet-Anín, la casa de los pobres, Betania, al monte que se llama de los olivos, envió 2 de sus talmidines, diciendo: y la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y como vemos este verso, que él mandó a los discípulos a traer este pollino, porque en ese pollino él iba a entrar en Jerusalén. Y le dice el 31, y si alguien os pregunte por qué lo desatáis, le responderáis así: porque el Adón lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Adón lo necesita. Y lo trajeron a Yahshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron en Jerusalén encima. Y del pollino es precioso esto, lo que Yahshua hizo, porque esto ya estaba profetizado por el profeta Zacarías. Y eso lo vamos a leer para que nosotros nos demos cuenta que todo lo que hizo Mashiach fue con un propósito de que se cumplieran las escrituras, porque nada de lo que él vino a hacer lo quiso hacer porque él quiso, sino que siempre él lo hizo con un propósito, como lo del bautizo, cuando el Yohanan lo estaba bautizando y le dice: ¿tú vienes a mí? Y él, ¿qué le dijo? Dejad, para que toda justicia sea cumplida. ¿A qué justicia se estaba refiriendo? A la palabra de la Torá, porque esta es la justicia del Eterno. Vamos a ir al 9:9 y nos dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, Tisadik y Salvador, Yahshua, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos claramente que esta palabra se cumplió en Mashiach. Y vamos a seguir del texto de Lucas. Y nos quedamos en el 38. No, en el 36. Y a su paso, cuando entró a Jerusalén, y a su paso, tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los talmidines, gozándose, comenzó a alabar a Elohim a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Melech que viene, bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh.
Baruch haba Bashem Yahweh. Shalom a los Shamayim. Y el esplendor, la kabod, en las alturas. Estas palabras ya estaban profetizadas. Y usted lo puede buscar en los Salmos 118 y también en el 25. Desde el 25 puede leer y lo vamos a leer acá. Porque este salmo también se canta en el tiempo de Pesach. Y dice, oh Yahweh, sálvanos. Ahora te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Aleluya. Y entonces lo llevo a la Tanaj para que nos demos cuenta que Mashiach también cumplió esta profecía, escrita por el rey David. Y dice el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, Rabí, reprende a tus talmidines. Y él respondió, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y en este tiempo, nosotros somos más que esas piedras. Nosotros tenemos que proclamar que Mashiach es Yahshua HaMashiach. No podemos callar. Las 10 tribus estamos llamadas a proclamar que Yahshua es el Rey de Israel. Aleluya. Porque a nosotros se nos ha dado al Mashiach. Él dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No podemos agarrar un manto y volverlo a poner, porque Él ya nos quitó eso. Y ahora podemos ver a través de las escrituras de la Brit Hadashah que el Mashiach, Yahshua, cumplió cada profecía de la que está escrita. Y en su venida va a cumplir las que faltan. Amén. Y de esto hace un chiste. Yo siempre les digo, esto hace un chiste. Pero si el Eterno decidió hacerlo así, las escrituras también nos dan un bosquejo que hay una separación como de 4 meses. Estamos haciendo el conteo de las fiestas. Nos da un bosquejo de una separación de las fiestas. Ahí vemos toda la siega del grano. A la final trompeta. Por eso le digo yo, usted tiene que estudiar las fiestas para que se dé cuenta que todo está perfecto, todo encaja perfectamente. Si nosotros conocemos las fiestas y a lo que se están refiriendo tanto los profetas como los talmidines. Vamos a seguir el 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu shalom, mas ahora está encubierto de tus ojos. El maestro lloró de ver la dureza de su lev, la dureza de sus corazones, porque no conocieron ni reconocieron los tiempos de la visitación del Mashiach. Y por otra parte, se tenía que cumplir las escrituras, porque si pudiéramos entrar
a ver las escrituras nos damos cuenta que este es un plan que el Eterno hizo desde el principio. Y vamos a ir a Isaías 6, Isaías 6:8, y nos dice: entonces oí la voz del Adón que decía: ¿a quién voy a enviar? Está hablando aquí el profeta Yeshayahu. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí, le dice el profeta. Y él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo. Tápale los oídos, cúbrele los ojos, para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Entonces nos damos cuenta que el Todopoderoso hizo esto. Este es su plan perfecto. De esa manera los gentiles fuimos injertados. Y esto habla el Rab Shaul de esta ceguera temporal de Judá, que en el futuro todo Israel será salva. Vamos a ir a Romanos para que usted se dé cuenta que Rab Shaul también habló sobre esto, porque Rab Shaul conocía las escrituras. Amén. Y lo vamos a comprobar. Y dice así: y si así digo yo, ¿acaso ha abandonado Elohim a su pueblo? Está haciendo una pregunta Rab Shaul. ¿Acaso ha abandonado Elohim a su pueblo? Y se contesta él mismo que Elohim no lo permita. Y entonces, ¿por qué muchos dicen que Yahweh abandonó a Judá? ¿No han leído esto? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y les vuelve a decir: no ha desechado Elohim a su pueblo, al que conoció desde antes. ¿O no saben que las escrituras dice Elías, cómo invocó a Elohim contra Israel diciendo: Yahweh, a tus profetas han matado y a tus altares han destruido, y he quedado yo solo y buscan mi vida? Está quejándose contra el Creador. Pero ¿qué responde la respuesta de Elohim? Y le dice: he reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también en el tiempo queda un remanente de acuerdo a la elección. El apóstol Pablo les está enseñando, les está mostrando que el Eterno no ha desechado a Israel. Y le sigue diciendo: de acuerdo a la elección por Gesed. Entonces, que la Reina Valera la traduce como gracia, pero es Gesed, es bondad. Y si fue esto por medio de la bondad, no fue por medio de las obras, pues si no es así, la bondad no es más Gesed, no es más bondad. Y si fuera por medio de las obras, no sería más bondad. Y luego vuelve y dice: de otra manera, así las obras cesarían de ser obras. Y ahora, pues, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Y dice él mismo: solo los escogidos, ellos sí lo alcanzaron. Lamentablemente, hermanos, se nos acabó el tiempo aquí en la radio. Que el Eterno les bendiga.
Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz y les dé shalom. Shalom Ubrajá. Paz y bendiciones. Gracias por su atención a Yosef Cután, a Rosales Jorge, a Janet López, a Carol, Shalom amada, Tamar Zavala, Shalom, a Erika Tingle, Elías Sánchez, María Espinola, Paulina, Shalom amada de la Cajal, a Jot Blanca Ganseco. Bendiciones para todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Está muy bonito este mensaje. Lo dejamos primeramente el siguiente estudio. Shalom Ubrajá.